De acuerdo a mi video anterior que te dejo arriba a la derecha y en la descripción de este video, voy a poner en práctica los waypoints que creé en Waypoint Offline de manera anticipada y sin estar en el lugar. Una nueva función fantástica para los que nos gusta usar vuelos inteligentes en nuestro dron. Para recordarte también que este video es la primera parte de 2 para que no se haga este video tan largo. Voy entonces a usar el primer vuelo waypoint y lo buscamos en la opción de vuelos inteligentes, waypoint, y aquí voy ahora a historial que se habilitó porque tenemos el dron en vuelo. Como ves, es un círculo rojo que hace la marcación del límite de radio de 1 kilómetro que no puede ultrapasar el waypoint. Para ejecutarlo entonces vas a presionar arriba en la parte superior de la pantalla con la figura de una flecha apuntando a la derecha y te va a abrir los parámetros generales que quieres que se apliquen. Vamos a mantener la misma configuración cuando creamos el waypoint offline. Go y luego volar. Aquí ya puedes ver que el dron va al punto 1, pero el dron está en línea al punto de interés que asigné. Y podré mover el ángulo de gimbal que considero necesario para la toma que quiero hacer. Ahora el mismo busca posicionarse al punto de interés que colocamos cerca del punto 2, donde se está dirigiendo en este momento. El dron está cumpliendo con el plan de vuelo, ya que si puedes ver, el dron está en posición del punto de interés, pero en dirección al punto 3. Se dirige al punto 4 con la dirección del punto de interés. Para recordarte que estos waypoints fueron sin ninguna acción, ya que estoy grabando durante este video. El dron cumple a la cabalidad del waypoint, como puedes ver. Se dirige al punto 5 sin perder el nuevo punto de interés, que en este caso está en la misma dirección del punto 5. Va al último punto 6 y como ves el dron ya se encuentra en posición del punto de interés, manteniendo siempre fijo sin importar la dirección de dónde va.
voy a necesitar de tu apoyo para que hagas clic al botón rojo abajo gratis de suscribirse si no lo estás, porque esto me ayuda a crear más contenido para ti que va a ser de interés, como también actives la campanita de notificaciones y así estás notificado de mis próximos videos, y ese like porque esto lo hice para ti. Y así YouTube pueda portarse bien conmigo en sus algoritmos maquiavélicos. Como nota, importante que sepas la fecha y hora que creaste el waypoint offline que quieres ejecutar o algún waypoint que ejecutaste anteriormente en el mismo lugar. Continuando, ahora voy con el segundo waypoint offline línea recta que configuré, pero con la dirección de la ruta y mecanismo de seguridad continuar y RTH cuando termine la misión del vuelo. Go y volar. Como ya puedes ver, el dron se dirige al punto 1 manteniendo la visión durante la ruta. También durante el vuelo estuve grabando, así que no apliqué para ninguna acción en cada punto. Puedes mover también el ángulo del gimbal a tu preferencia durante el vuelo. El dron va al segundo punto y solo se posiciona a la dirección de la ruta. Había marcado una acción de tomar fotos, pero como ya saben, si tengo una acción aplicada durante el vuelo, como en este caso está grabando, no va a aplicar la acción de la foto. Cumpliendo perfectamente el waypoint del punto 3 con la dirección de ruta. Se posiciona nuevamente según la ruta del punto 4. Al punto 5, cumpliendo perfectamente el plan de vuelo.
ahora va al último punto que usamos en esta demostración del waypoint creado offline. Esta es la primera parte, así que les dejaré arriba a la derecha la segunda parte. Si ven el enlace es porque ya publiqué el video. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Buenos vuelos y brevemente vengo con más.